Bienvenidos al canal, soy Luis Villamizar. Algunas integrales de funciones racionales reales de coseno, seno o de ambos son complicadas de evaluar utilizando el cálculo integral. Se muestra aquí cómo puede simplificarse su cálculo utilizando teoría de integración compleja. Ejemplo, obtenga el valor numérico de la integral entre 0 y 2pi del coseno cuadrado de x sobre 5 menos 4 por el coseno de x diferencial de x. Para evaluar este tipo de integrales de funciones racionales reales, en este caso del coseno de n por x, utilizando integración compleja, se considera el cambio z igual e a la j por x, de donde el diferencial de z es igual a j por e a la j por x, diferencial de x, y el diferencial de x nos queda como el diferencial de z sobre j por e a la j por x. Con z definido de esta manera, el diferencial de x es diferencial de z sobre j por z. Por definición, el coseno de n por x es igual a e a la j por n por x más e a la menos j por n por x sobre 2, considerando el cambio z igual e a la j por x, y simplificando esta expresión, el coseno de n por x es igual a z a la 2 por n más 1 sobre 2 por z a la n. Cuando en la integral real a calcular x va de 0 a 2pi, o cualquier intervalo de longitud 2pi, el punto que representa la expresión z igual e a la j por x, que es coseno de x más j seno de x, recorre la circunferencia de radio unitario en sentido contrario a las agujas del reloj en el plano complejo. Al sustituir los cambios propuestos sobre la integral real, esta se transforma en una integral compleja sobre la curva simple y cerrada módulo z igual a 1 recorrida en sentido contrario a la aguja del reloj en el plano z. Este integrando es una función racional de z, y si esta no tiene polos sobre la curva simple y cerrada módulo z igual a 1, la integral la podemos evaluar mediante el teorema de los residuos, donde solo se consideran los polos de la función f de z que están en el interior de la curva c. El cociente de esta función f de z sobre j por z lo podemos simplificar como f de z. Para el ejemplo, al sustituir sobre la función racional real de coseno la definición del coseno de n por x, con n igual a 1 se obtiene f de z, que al simplificar es igual a menos z cuadrado más 1 al cuadrado sobre 8 por z cubo menos 20z cuadrado más 8 por z. Con el cambio propuesto, la integral de la función racional real de coseno diferencial de x entre 0 y 2pi nos queda como la integral compleja de f de z por dz sobre j por z sobre la curva módulo z igual a 1 recorrida en sentido contrario a las agujas del reloj. Al multiplicar y dividir por j para sacarla de aquí, teniendo en cuenta que j cuadrado es igual a menos 1, factorizando este denominador, me queda esta integral multiplicada por j entre 4. Para utilizar el teorema de los residuos en el cálculo de la integral compleja, debemos obtener los polos de la función racional f de z, los cuales corresponden a los valores donde su denominador es igual a 0. Esto es z cuadrado igual a 0 o 2z cuadrado menos 5z más 2 igual a 0. Al resolver esta ecuación cuadrática, se obtienen los polos en z sub 1 igual 0, z sub 2 igual 2 y z sub 3 igual 1 medio. Por el teorema de los residuos, en la integración compleja solo se consideran las singularidades, polos en este caso, que están en el interior de la curva C. Tenemos z sub 1 igual 0, z sub 2 igual 2 y z sub 3 igual a 1 medio. Así que solo consideraremos los residuos en z sub 1 y z sub 3. Por lo visto hasta aquí, la integral racional real de coseno al resolver entre 0 y 2pi utilizando integración compleja y evaluando esta integral por medio del teorema de los residuos, al simplificar este producto nos queda como menos pi medio por el residuo de f de z en z igual a 0 más el residuo de f de z en z igual a 1 medio. En z sub 1 igual 0 la función f de z por simple inspección tiene un polo de orden 2. Pero esto se puede verificar calculando el orden del cero tanto del denominador como del numerador en z sub 1 y luego aplicando la regla de los cocientes. Para calcular el residuo de f de z en z igual a 0, esto es en un polo de orden mayor que 1, utilizamos la fórmula para estos casos. Con m igual a 2, al hacer la sustitución, simplificar esta z cuadrado, derivar una vez y aplicar el límite cuando z tiende a 0, nos queda que el residuo de f de z en z igual a 0 es igual a 5 sobre 4. En z3 igual a 1 medio, f de z tiene un polo simple.
Esto se verifica calculando el orden del cero del denominador y el orden del cero del numerador en z sub 3 y luego aplicando la regla de los cocientes. El residuo de f de z en el polo simple en z igual a 1/2 lo podemos calcular utilizando la fórmula simplificada para el cálculo del residuo en un polo simple. Esta fórmula solo puede ser utilizada siempre y cuando el polo simple sea generado por un cero simple del denominador de f de z. Sustituimos, derivamos el denominador y al evaluar en z igual a 1/2 nos queda que el residuo de f de z en z igual a 1/2 es igual a menos 25 sobre 12. Sustituyendo los valores encontrados para estos residuos, simplificando y multiplicando, el valor numérico de la integral del coseno cuadrado de x sobre 5 menos 4 por el coseno de x diferencial de x entre 0 y 2pi, utilizando integración compleja, es igual a 5 sobre 12 multiplicado por pi. Si requiere más información sobre teoría de integración compleja, teorema de los residuos, en el canal hay presentaciones disponibles sobre estos temas. Si te ha gustado la presentación, suscríbete al canal, da un me gusta y activa la campanita.